En este caso escogí el ejercicio 12,13 del libro Smith que nos dice elabore un diagrama TXD a presión de 101,33 kilopascales para uno de los sistemas binarios listados en la tabla 12,5 con base en la ecuación 10,5 que vendría siendo la ecuación de Raoul modificada y la ecuación de Wilson. Aquí tenemos la tabla. Entonces, para cualquier sistema es necesario tener presente que vamos primero a suponer una temperatura, luego vamos a utilizar el modelo de Wilson para calcular los parámetros para sistema binario. Con esto calculamos los coeficientes de actividad, luego hallamos la presión de saturación con ayuda de la ecuación de Antoine y con la ley modificada de Raoul podemos hallar los de I. Para el video escogí el sistema 1-propanol aqua. Lo primero que tenemos que hacer es como encontrar todos los datos que necesitamos y aquí encontramos el apéndice B, tabla B2, que son las constantes de la ecuación de Antoine para la expresión de vapor de especies puras. Acá nos especifica como las unidades en las que se deben ingresar los datos en la ecuación de Antoine y pues ahora vamos a extraer los datos de 1-propanol y de agua para ingresarlos en el Excel. Bueno, aquí ya tenemos las constantes A, B, C de la ecuación de Antoine. Tenemos la temperatura de ebullición. Entonces, como les dije, el compuesto más volátil va a ser el que vamos a elegir como número 1. En este caso, vendría siendo el 1-propanol. Teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es, como dice acá el algoritmo, vamos a suponer una temperatura para empezar. Ahora, seguido de esto, pues tenemos las fracciones del líquido, que sería x1, x2. Luego venimos también acá al algoritmo y dice que con modelo de Wilson calculamos los parámetros A y J. Entonces, A12 y A21. También tenemos que calcular el coeficiente de actividad. Entonces, primero, para facilidad, pues yo lo dejo expresado como el logaritmo natural. Aquí ya despejaríamos lambda 1 y lambda 2. Este parámetro de acá, el A12, todo esto lo vamos a llamar beta para poder calcular un lambda y que sea pues mucho más rápido. Entonces también tenemos que calcular, según acá el algoritmo, las presiones de saturación. Entonces, para facilidad de cálculos, vuelvo y repito, yo lo dejo en términos del logaritmo natural y luego los cambio. Ya con esto pues calculamos lo que es el referente a la ley de Raoul modificada. Entonces tenemos acá y calculamos los KI, K1, K2. Con esto ya podemos hallar el Y, que es la fracción I, y el Y2. Y acá, pues por supuesto, la condición que lo que necesitamos es que se cumpla que la fracción de Y1 más la de Y2 nos sume 1. Bueno, aquí ya iniciamos a calcular. Bueno, esto lo iniciamos en 0 y acá lo iniciamos en 1, es decir, la mayoría es algo. Para calcular estos coeficientes, nos venimos acá a esta formulita que es la que vamos a utilizar. Ahí lo tenemos. Ahora, el beta. SB viene siendo toda esta partecita de acá. El A12 sobre X1 más X2 por A12. Entonces, todo eso lo vamos a meter acá en el Excel. Después de ingresarlo, pues nos debería quedar esta formulita así tal, que relaciona estos parámetros de acá. Veamos igual. Logaritmo natural de el L1. Entonces, lo que vamos a calcular es esta de acá arriba. Lo mismo hago para el 2, solo que ya cambia el orden. Para que haya estos lambdas, pues es simplemente elevar el exponencial. Entonces, como vemos acá, en la parte de la temperatura hay que restarle 273,15 porque pues esta fórmula nos funciona en grados centígrados y esto es lo que obtenemos. Lo mismo se hace para las dos. Esas celdas pues se fijan para que no se nos vean muy mal. Entonces, de aquí podemos hallar K1 y K2. ¿Qué vendría siendo K1? Pues sería el coeficiente de actividad por la presión de saturación sobre la presión total.
Teniendo estas fracciones, pues venimos a hacer la sumatoria. ¿Qué se debe cumplir? Que estos dos me den 1. Como estamos viendo, pues no se cumple que me dé 1, entonces, ¿qué es lo que sigue ahí? Lo que queremos es hacer una gráfica de XY. Entonces aquí es lo que haríamos, sería un proceso iterativo muy largo para ver cuándo, en qué temperatura esto se me hace 1. Entonces, para ahorrarnos todo ese trabajo, lo que vamos a hacer es utilizar la función solver. Y esto es lo que obtenemos. Entonces, como vemos que en su mayoría lo que tenemos al principio es todo X2, es decir, agua, pues lo que se observa es que esta temperatura sea igual a la que tenemos acá, que es la de ebullición. Y ya se nos cumple que esto vale 1. Ahora, lo que vamos a hacer es como calcular este mismo solver, pero con todos, pues para ahorrarnos ese proceso iterativo que es tan largo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el mismo solver para lo que nos falta. Entonces, venimos, solver, acá le vamos a agregar la referencia a la celda que queremos que todas estas celdas de acá sean igual a 1, cambiando las temperaturas que son las que necesitamos graficar. Y le damos resolver. Entonces ya tenemos relacionado cada fracción para su temperatura. Ahora procedemos a graficar esto. Entonces, esta es la gráfica que se tiene para temperatura XY de 1 propanol y agua. Entonces, como les dije al principio, para un diagrama de equilibrio se toma como 1 el componente más volátil, que es el que tiene la presión de vapor más alta o la temperatura de saturación más bajita. La curva de burbuja, que en este caso sería la azul, es la que muestra las temperaturas a las cuales la mezcla empieza a hervir para una composición dada de líquido. Y la curva de rocío, que sería la naranja, es la que nos muestra las temperaturas a las cuales el vapor empieza a condensarse para una composición dada. Vemos también aquí abajo la presencia de un azeótropo. Este punto, pues la temperatura es constante y la composición del líquido vapor son iguales. Entonces, de ahí que obtenemos que cuando X1 es igual a Y1, cuando la fracción de líquido es igual a la fracción de vapor, las curvas de rocío y burbuja son, por decirlo así, tangentes a la misma línea horizontal, que en este caso sería la temperatura. Este líquido en ebullición produce un vapor de idéntica composición y debido a esto el líquido pues no cambia su composición cuando se evapora. El mismo procedimiento se realizó ahora para un sistema metanol agua y lo que encontramos es esto. Entonces, esta es la gráfica. Como podemos observar, tenemos la curva de burbuja que vendría siendo la azul y la curva de rocío que sería la naranja. Como componente 1 se escogió el metanol y esto es lo que tenemos acá, no hay presencia de ese otro. Muchas gracias.